es un borracho, un vicioso, era un maldiciente, un fornicario, y todavía se hace llamar a un católico, porque es que lo conozco muchísimo y tú también tienes que conocerlo. Y si quizás tú seas uno de ellos. Y sabes una cosa, vuelve a Dios. ¿Ves? Vuelve a Dios. La primera responsabilidad de nosotros ante Dios es la fidelidad a Dios. ¿Ves? Vuelve. Pon de lado tu carne, tus deseos, y vuelve a Dios. ¿Ves? Vuelve al rudimento, a la oración, a la lectura de la Biblia. Mantente fiel a la iglesia, a tu pastor. ¿Ves? Y ahí comenzarás a ver la mano de Dios en tu vida. Sí, hermano, si te preguntas, sí, ¿cuál es mi responsabilidad como cristiano? Te estoy diciendo, el primer paso, sé fiel. ¿Y sabes qué va a suceder? En el momento que te mantengas fiel, en su momento Dios te va a revelar, ¿verdad? Exactamente la tierra de Canaán a la cual tú debes ir, la cual te va a dar por heredad. ¿Ves? Entonces, la mayordomía, hermano, la administración de la gracia implica tener privilegios y te implica tener responsabilidades. Los privilegios como cristianos son, no los quiero mencionar acá, pero es que la responsabilidad es donde fallamos, porque nos gusta la miel, pero no nos gusta a veces el limón. Bueno, a menos que sea mexicano, ¿no? Porque a todos mis amigos mexicanos les encanta el limón. Y es una broma, hermano, pero es una manera de, ¿verdad?, de decir el contraste de lo dulce con lo ácido. ¿Okay? Pero tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Y las responsabilidades las podemos mirar en nuestras vidas, alcanzar, ¿verdad?, manteniéndonos fieles. Ahora, la dispensación. ¿Qué es la dispensación, hermano? Es una mayordomía. ¿Okay? Es una administración. ¿Y qué incluye esta mayordomía o esta administración? Incluye tres figuras. Primero, el dueño de la casa. ¿Okay? Segundo, la casa. Y tercero, el mayordomo. La mayordomía implica tres cosas. El dueño de la casa y el mayordomo. El Señor, hermano, de la casa es el Dios vivo. El Señor, el dueño de la casa, es Dios, hermano. La casa es este mundo y el mayordomo de la casa es el hombre. Yo te estoy diciendo de que nosotros los cristianos somos los administradores, los mayordomos de esta dispensación. Es que estamos en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la iglesia. ¿Okay? Y nosotros, por lo tanto, somos los mayordomos de eso. Tenemos que en el mundo ir a predicar la verdad del Dios vivo. ¿Okay? Entonces, las tres cosas que se implican, que están implicadas en la mayordomía, en la dispensación, es el Dios, el mundo y el hombre. Dios al hombre le da una instrucción para vivir en el mundo. Y ahí es donde está la correlación de esos tres aspectos de la mayordomía, de la dispensación. ¿Okay? Ahora, ya hablando un poco más de las dispensaciones, para ir terminando el mensaje del día de hoy. ¿Okay? Como yo les dije, hermano, Dios ha gobernado, ¿verdad?, su casa de diferentes maneras en diferentes tiempos. ¿Okay? Esto significa que las reglas, hermano, no han sido siempre las mismas. Abraham, Moisés, el apóstol Pablo, vivieron en el mismo mundo, bajo el mismo Dios, pero sujetos a diferentes reglas, reglamentos. Las ordenanzas, hermanos, bajo las cuales vivió Abraham eran diferentes a las ordenanzas bajo las cuales vivió, por ejemplo, el apóstol Pedro. Al haber diferentes reglamentos significa que ha habido diferentes dispensaciones. Y eso se trata. Al haber diferentes reglamentos, ¿verdad?, significa que ha habido diferentes dispensaciones. ¿Okay? Y fíjate que la dispensación, hermano, es más que simplemente regla del hogar. Cada dispensación, hermano, nos ha entregado, además de los mandamientos, ¿verdad?, alguna verdad que nosotros debemos creer, obedecer y utilizar apropiadamente. Hay una verdad nueva revelada, hermano, en cada dispensación. Las reglas, hermano, y los reglamentos van unidos a esos privilegios que yo te comenté, pero oportunidades, a las responsabilidades, ¿ok? Por lo que Dios ha puesto su verdad, hermano, en nuestras manos, ¿ok? Fíjate, yo te voy a dar un ejemplo acá, que yo utilicé esta semana para hablar de esto en la iglesia,
si estamos en una casa, fíjate las reglas para un hijo de 10, de 15 y de 20 años. Esto es una ilustración para que veamos cómo hay algunas reglas que permanecen y algunas reglas que cambian. ¿Okay? Las reglas para un hijo de 10 años. No debe desobedecer a tus padres. Debe honrar y respetar a sus padres. No debe mentir ni robar. Puede permanecer levantado hasta las 8:30 de la noche. Recibe una pequeña mesada. Tiene que hacer tareas a ciertas horas. No tiene el privilegio de manejar el auto. Ahora, las reglas para un hijo de 15 años, fíjate. No debe desobedecer a sus padres. Eso permanece. Debe honrar y respetar a sus padres. Eso permanece. No debe mentir ni robar. Eso permanece. Puede permanecer levantado hasta las 10. El otro niño era hasta las 8:30. Recibe una mesada mayor. Tiene más tareas que hacer en la casa, pero aún no tiene el privilegio de manejar el auto. Ahora fíjate, para el hijo de 20 años. No debe desobedecer a sus padres. Eso permanece. Debe honrar y respetar a sus padres. Eso permanece. No debe mentir ni robar. Eso permanece. Tiene otro horario para acostarse. Puede incluso acostarse más tarde. No recibe ya mesada, pero debe trabajar y ganar su dinero. Eso es algo distinto. ¿Okay? No hay reglas para hacer las tareas, puesto que ya no va al colegio. ¿Okay? Y si tiene el privilegio de manejar el auto a la casa. Entonces, vemos como en este pequeño ejemplo hay reglas que son permanentes para los hijos de las diferentes edades, pero hay algunas reglas que cambian en función, ¿okay?, a la edad del niño o del hijo o de la casa. Y de esa manera podemos ilustrar las dispensaciones. Hay principios que permanecen desde el inicio hasta el final, ¿okay?, de la era, de los tiempos. Pero hay reglas, ¿okay?, reglamentos que cambian en las diferentes dispensaciones. Hay verdades que se van revelando en las diferentes dispensaciones. ¿Okay? Ahora, si lo vemos aplicado a la palabra de Dios, vamos a contrarrestar el punto de vista de Noé y de Pablo. Fíjate lo siguiente. Noé tenía el privilegio y la responsabilidad de creer lo que Dios le había dicho. Tenía el privilegio de caminar con Dios. Tenía la responsabilidad de obedecer a Dios. El asesino debía sufrir la pena capital. Tenía que ofrecer a Dios sacrificios de animales. Dios no le dijo que guardara el sábado, ni que circundara a los hijos varones, ni que bautizara a los creyentes. ¿Okay? Si vamos ahora a ver, ¿okay?, las reglas para los tiempos del apóstol Pablo, tenía el privilegio y responsabilidad de creer lo que Dios había dicho. ¿Okay? Y de hecho él sabía más cosas de Dios que Dios había dicho que Noé. ¿Okay? Tenía el privilegio de caminar con Dios, tenía la responsabilidad de obedecer a Dios. El asesinato debía ser juzgado también, ejecutado. Los sacrificios de animales ya no eran necesarios, fíjate. Dios no le dijo que guardara el sábado ni que circundara a los hijos varones, como si lo hizo en los tiempos, por ejemplo, del rey David. Dios le dijo que bautizara en agua a los creyentes, como uno de los aspectos de la iglesia. Entonces, hay diferentes reglas que han cambiado de un tiempo a otro, que lo podemos ver en la vida, en las ordenanzas que tenían que guardar los diferentes hombres, ¿okay?, el pueblo de Israel, la iglesia, en diferentes tiempos. Ya terminando este estudio, hermano, viendo las 7 dispensaciones, ¿okay?, que vamos a estar estudiando en las próximas lecciones. Tenemos la inocencia, tenemos la conciencia, tenemos el gobierno humano, tenemos la promesa, la ley, la gracia y el reino. Hoy en día estamos en la gracia, en la 6ª dispensación. Fíjate algunas características, ¿okay?, de estas dispensaciones. En la inocencia termina con la caída del pecado del hombre. La conciencia. En las futuras dispensaciones el hombre continúa viviendo bajo su conciencia. Una vez que la conciencia fue introducida, ¿okay?, como una manera de administrar las cosas de Dios en el mundo, Dios no la eliminó, no la erradicó. En la dispensación del gobierno humano, en los tiempos de Noé, ¿okay?, en las futuras dispensaciones el hombre continúa viviendo bajo el gobierno humano. ¿Okay? Antes no era así, hermano. No era así. ¿Okay? Pero
hasta esta era vamos a vivir bajo el gobierno humano, en la siguiente era, vamos a vivir bajo el gobierno de Dios. Vienen los tiempos del milenio y las cosas van a ser diferentes, hermano. En el tiempo de la promesa, en la dispensación de la promesa que tiene que ver con Abraham, en las futuras dispensaciones la promesa no se dejan de lado ni son anuladas. Hay una promesa para el pueblo judío y precisamente de ahí es donde miramos hacia adelante, hacia la dispensación del milenio. La ley de Moisés, la ley es temporal hasta que viniese la simiente. La dispensación de la ley terminó en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo, la ley terminó ahí. La dispensación de la gracia, aunque la gracia de Dios, hermanos, ha sido evidente en otras edades, su mayor manifestación y demostración, se despliega en la era presente. Y finalmente la dispensación del reino, hermano. Que aunque, hermanos, si el gobierno de Dios ha sido manifiesto de una u otra manera durante todas las dispensaciones, durante el milenio, el gobierno de Dios será manifiesto en forma suprema. Cuando el mismo Cristo, hermanos, reine sobre todas las naciones, aquí en la misma tierra durante este periodo. Después vamos a tener, ¿verdad?, la eternidad. De esta manera, hermanos, nada más mencionando brevemente, ¿verdad?, esta cuestión de las dispensaciones, cuáles son las dispensaciones, algunas características, eso lo vamos a ver en más detalle. Y ya para terminar, te voy a decir 4 cosas, que nosotros vamos a estar viendo en cada dispensación. Cada dispensación la vamos a ver, mirando lo siguiente. El estado del hombre al comienzo de la dispensación. La responsabilidad del hombre para esa dispensación. El fracaso del hombre en esa dispensación y finalmente el juicio de Dios. Una vez, hermanos, que comienza una dispensación, Dios le da unas reglas al hombre para que las cumpla. Hay unas responsabilidades. El hombre fracasa, viene un juicio, y de ahí entonces comienza una nueva dispensación. Y así vamos, una tras otra. Y hermanos, precisamente estos aspectos son los que vamos a estar viendo para cada una de las 7 dispensaciones que les comenté. Ya para hacer una recapitulación, repasando, ¿verdad?, el material que tengo, vimos en un principio al comienzo de la lección, ¿verdad?, distinguir, ¿verdad?, algunas diferencias. Vimos que aunque Dios no cambia, ¿verdad?, los tiempos, la manera de relacionarse con los hombres en los diferentes periodos de la historia sí ha cambiado. Dios ha revelado progresivamente su verdad, y hemos visto cómo esa verdad ha marcado, ¿verdad?, la vida en los diferentes tiempos en la historia. Hemos visto también algunas diferencias en algunos momentos claves que mencioné: la caída del hombre, el diluvio en los días de Noé, ¿verdad?, la torre Babel, a los tiempos de Abraham, la ley, la crucifixión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Esos tiempos marcan el principio y el fin de una u otra dispensación. Hablamos brevemente de la palabra dispensación, ¿verdad?, en griego, que nos lleva al concepto de la mayordomía, entendiendo de que hay un dueño de casa, ¿verdad?, hay una casa y hay un mayordomo que somos nosotros. Vimos el ejemplo, ¿verdad?, de las reglas, ¿verdad?, para los hijos de la casa de diferentes edades. Vimos cómo hay diferentes reglas tanto para Noé como para Pablo, y mencionamos brevemente las 7 dispensaciones y los 4 puntos que vamos a estar estudiando de cada una de las dispensaciones. Hermanos, la siguiente semana, el martes que viene, vamos a estar viendo la dispensación de la inocencia. Es un estudio bien concreto, bien detallado, pero concreto sobre esta primera dispensación. Vamos a ver los diferentes aspectos que constituyen, que se corresponden a esta dispensación. Bueno, si hay alguna pregunta, si quieren saber algo más de esto, tengo algo de material, ¿verdad?, pueden escribirme a mi dirección de correo electrónico, contacto@ahorabautista.org, contacto@ahorabautista.org. Yo voy a poner la dirección de correo electrónico en el link en el Facebook que pone el hermano Hugo Martínez acá, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, ¿verdad?, pueden escribirme